Ahí está grabando. Debemos recordar entonces y memorizar cuál es la acción o verbo típico. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Elementos permanentes, no nos puede faltar nunca, ni cuando estudiamos un tipo penal, ni cuando vamos a rendir el examen. No nos podemos olvidar de los elementos permanentes. Así como están los elementos permanentes, por mail, bueno, así como están los elementos permanentes, están los elementos ocasionales del tipo. Dentro de los elementos ocasionales del tipo, a su vez se van a dividir en dos. Vamos a tener los elementos descriptivos y los elementos normativos. ¿Sí? Los elementos ocasionales son aquellos, como su nombre lo indica, que no son los permanentes, ¿verdad? No los vamos a encontrar en absolutamente todos los tipos penales, sino que los vamos a encontrar en algunos, no en todos, en algunos de ellos. Como elemento normativo, necesariamente nos vamos a tener que remitir a una norma que nos dé el concepto de sobre qué estamos hablando. Por ejemplo, muchos de los artículos del Código Penal exigen que el sujeto activo sea funcionario público. ¿Yo cómo sé quién es un funcionario público? ¿Cómo sé qué es un funcionario público? Necesito ir a la norma que me dé la definición de funcionario público. Entonces, yo tengo una conducta realizada por una persona. ¿Sí? El Código Penal, el tipo penal, me exige a mí que el sujeto activo sea funcionario público. Voy a la norma, definición de funcionario público. ¿Esta persona encuadra en la definición de funcionario público? Sí. Bueno, puede ser autor de este delito. Si no encuadra, no puede ser autor de este delito porque la ley me exige que esa persona debe ser funcionario público. ¿Está bien? Como elemento, esos son los elementos normativos. Me tengo que ir a la norma, remitir a la norma para comprender su concepto. Por el contrario, tenemos los elementos descriptivos del tipo. Los elementos descriptivos son aquellos que uno puede percibir por su sentido. Bien, hay uno, por ejemplo, de los agravantes del robo, que me dice que el robo se va a agravar cuando se cometiera en un lugar poblado. ¿Qué es un lugar poblado? Bueno, yo voy al centro de una ciudad, miro, está habitado, hay una residencia pegada a la otra, es un lugar poblado. Lo veo y me puedo dar cuenta que es un lugar poblado. No necesito que una norma me indique lo que significa poblado. ¿Mm? Puede tener que ver, el elemento descriptivo puede tener que ver con el lugar, puede tener que ver con el medio o con el momento de consumación del hecho. Por ejemplo, el infanticidio, en su momento, se cometía durante el nacimiento. Fuera de ese momento específico, no podía cometer el delito penal de infanticidio. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, en el trato de la tipicidad, elementos objetivos y elementos subjetivos. Los objetivos acabamos de ver elementos permanentes y ocasionales. Los permanentes son los que no me puedo equivocar nunca. ¿Mm? El artículo 79, el que matare a otro tendrá una pena de tanto, ¿sí? Sujeto activo, él. Por lo tanto, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona. Acción o verbo típico, matar. ¿Está? De ese modo es como yo tengo que estudiar la materia. A esto le tengo que agregar en absolutamente todas las unidades cuál es el bien jurídico que protege la norma. ¿Qué se pretende proteger? En el homicidio, como el nombre de la unidad lo indica, la vida. Lo que se pretende proteger es la vida. Y así sucesivamente en cada uno de los tipos penales que yo vaya viendo. Este es el modo que se estudia la materia. Hay algunos tipos penales que son un poco más complejos que me agregan condimentos como son los elementos normativos o descriptivos. Tengo que comprenderlo y poder explicarlo. Eso como tipo objetivo. ¿Qué es el tipo subjetivo? Dijimos que dentro de la tipicidad, tipo objetivo, tipo subjetivo. ¿Qué es el tipo subjetivo? ¿Recuerdan ustedes haber hablado y estudiado, imagino, el dolo? ¿Suena el dolo? Sí. Bien. ¿Qué era el dolo? ¿Qué era el dolo? Bueno, si alguno en algún momento se abre el micrófono e interactúa, me lo va a hacer muchísimo más llevadero. Intención de dañar. El dolo, concretamente, sintéticamente es conocimiento y voluntad. Conocimiento y voluntad. Voluntad de realizar el acto típico. El acto típico en el homicidio es matar, por ejemplo. ¿Y conocimiento de qué? ¿Qué tiene que conocer el autor
para decir nosotros obró con dolo. Este tipo obró con dolo. ¿Qué tiene que conocer? Tiene que conocer todos los elementos del tipo. ¿Cuáles son los elementos del tipo? Los que acabamos de explicar. En el homicidio, yo tengo que conocer que esa persona que está enfrente mío es un otro, en los términos del 79. ¿Sí? Tengo que conocer que lo que tengo en la mano es un arma de fuego, por ejemplo, y tengo que conocer que si le disparo lo puedo matar. Conocimiento de los elementos del tipo. Y tengo que tener la intención de realizar el acto típico. Mi intención es acabar con su vida, matarlo. Ahí obré con dolo y mi conducta queda encuadrada en los términos del 79. Parece una pavada explicado así, y espero que les resulte una pavada. El tema es no confundirnos cuando, por ejemplo, tenemos que hablar de un homicidio grabado por el vínculo. Recuerden ustedes, el padre que mata al hijo es un homicidio grabado por el vínculo. Y se da esos casos que salen cada tanto, lamentablemente, en la tele, donde el tipo está en su casa, escucha un ruido a la noche, piensa que es un ladrón, se asoma por la ventana, tira un tiro, mata al hijo. ¿Tenía conocimiento de la totalidad de los elementos típicos esa persona? No, dice Mónica. ¿Qué elemento le falta para consumar un 80 primero? ¿Cuál es el elemento que él desconocía? Era el hijo. Que era el hijo, exacto. No sabía que era el hijo. No sabía que quien estaba ahí era su hijo. Por lo tanto, ¿encuadran el Ah, 80 primero? eh, No, me falta uno de los elementos. un- Al faltarme uno de esos elementos, no encuadran el 80 primero, pero sí encuadran el 79, porque mató a otro. ¿Se entiende? perfecto. Sí, sí. ¿Cómo se va desmenuzando esto? Bueno, esta es la forma de estudiar la materia y por supuesto la forma de aprobar la materia, ¿no? No hay otra. Conociendo los elementos y sabiendo cuál es el bien jurídico, qué es lo que la norma pretende proteger. ¿Bien? Yo insisto una vez más, si de la unidad 1 tienen alguna pregunta, porque es una unidad que es larga, que es muy importante. Si la tienen todos claro, avanzamos con la 2 y seguimos, que la idea hoy es terminar la 3 inclusive. Fantástico. Una aclaración. En el video que subí de la unidad número 1, más allá de la clase del doctor Rebollo, lo que ustedes pueden leer, aquellos que quieran ver el video, van a ver que en el artículo, cuando se explica el artículo 80 inciso primero, homicidio grabado por el vínculo, se da un ejemplo que es de un chico de 18 años más o menos, que tiene una relación de vaivenes con una chica de 17 años, que se van juntos de viaje egresados a Bariloche, que tuvieron relaciones 2 o 3 veces, ocasionales, ¿sí? Típico noviazgo de esa edad, y él la termina matando a ella, ¿no? Bueno, ahí esto es un caso real, del ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Ahí el tema era que hay un homicidio sin ningún tipo de duda, el tema es poder verificar si es un homicidio grabado por el vínculo y si su relación encuadra en lo que se llama relación de pareja en los términos del 80 primero. Vieron que en el 80 primero hablamos de que tendrá perpetua el que matare, ascendiente, descendiente, cónyuge, pareja, expareja. Bueno, ¿era una relación de pareja lo de estos dos chicos? ¿O era, como decía Mori, un touch and go y ya está? Si era un touch and go y ya está, bueno, tiene una pena de 8 a 25. Le pueden dar 8 años de prisión. Es muchísimo tiempo para estar detenido, pero no es una pena perpetua como prevé el 80 primero. Entonces, es por demás importante establecer si era una relación de pareja o no lo de estos chicos. Cuando en la clase y en el video se explica este caso, se parte de la base de la definición de relación de pareja que da el Código Civil. ¿Por qué? Porque de ese modo lo resolvió la casación. Con posterioridad a esa clase, la Corte de la Provincia de Buenos Aires resuelve de otro modo. Es decir, a mí me interesa aclarar que lo que está en el video es cómo resolvió la casación. Sin embargo, lo que dijo la Corte es otra cosa, eso no está en el video. Yo le subí el fallo de la Corte en el aula virtual para aquel que le interese el tema y lo quiera leer.
En muy, muy resumidas cuentas, les comento que lo que resuelve la Corte, ¿dónde subieron el video? En todos los videos están en el aula virtual. Todos. Todos los videos. ¿Dónde subieron el aula virtual? Están todos los videos en el aula virtual. Ustedes entran en esta unidad por unidad, tienen fallos, videos, fallos, videos, fallos, videos. En muy resumidas cuentas, les comento que lo que resuelve la Corte, es decir, no es correcto irnos al Código Civil para establecer qué es una relación de pareja. La casación había dicho que la relación de pareja es un elemento normativo del tipo. Me tengo que ir a una norma que me diga qué significa pareja. Esa norma es el Código Civil. Bueno, la Corte dice, no, esa interpretación está mal, es equivocada. La relación de pareja que se pretende proteger en el ámbito penal excede la unión convivencial del Código Civil, va mucho más allá. Y lo que se parte es de que en las parejas hay una relación de confianza, ¿sí? Lo que hay cuando uno mata a otro dentro de una pareja o expareja es que hay un abuso de esa confianza. Y eso amerita el mayor reproche penal, porque la víctima está desprevenida. Uno frente a quien tiene confianza baja la guardia, uno está relajado. Bueno, hay un mayor reproche porque frente a esa relajación el otro actúa, ¿sí? Es decir, aclarar eso, que si alguno se queda con lo del video y en el examen nos dice, no, la relación de pareja hay que remitirse al Código Civil, bueno, conforme lo que dijo la Corte, no es así. Bien, esa aclaración, y si no hay más dudas de la unidad 1, avanzamos. Perdón, ¿no? Que quizás desconfiado, no sé, yo intuyo que no hay más dudas porque no vieron los videos ni nada, porque me llama poderosamente la atención. Pero bueno, en otra reunión, si los ven y les surgen dudas, lo charlamos porque de la unidad número 1 se hacen muchas preguntas en el examen. Y de la unidad número 1 en particular, quien no pueda contestar, cuesta levantar después el parcial. Por ejemplo, si alguien no nos puede explicar qué es el homicidio agravado por el vínculo, y bueno, continuar con el parcial es difícil, está bravo. Bueno, ¿qué incisos no les pueden quedar afuera bajo ningún punto de vista del artículo 80? En el manual están bien. Sí, está aplicado en cualquier manual, en cualquier código penal comentado. Están todos estos. Ojo porque el femicidio, el inciso 11, es relativamente nuevo, así que si van a estudiar de un libro viejo, no lo van a encontrar. El artículo 80 dice primero, el homicidio agravado por el vínculo es una de las preguntas casi fijas de parcial, casi fijas, creo que siempre se pregunta. Hay que tener muy, muy presente que no solo se agrava cuando uno mata a su ascendiente, a su descendiente, sino que también cuando mata a su pareja o expareja y no hace falta que hayan convivido. Medio o no convivencia, es el artículo. Se pregunta mucho el inciso segundo, que es con ensañamiento o alevosía, y se pregunta mucho también el inciso séptimo, que es el homicidio crímenes causa. Finalmente, otro que se pregunta mucho también es el inciso 11, que es el femicidio, y ahí tenemos que poder brindar la definición de lo que significa la violencia de género, remitiéndonos a la Convención de Belén do Pará. Todo eso está en los videos, está en todos los manuales, en todos los códigos, así que eso lo van a poder encontrar fácil. Después van a advertir que encuentran los homicidios, así como están los agravados en el 80, van a encontrar los atenuados en el 81, que son la emoción violenta y el homicidio preterintencional. Esos dos también son dos preguntas de parcial. Respecto al homicidio culposo, que también suele ser pregunta, tienen que tener muy en claro que desde hace unos años se incluyó en el Código Penal argentino el artículo 84 bis. El artículo 84 bis concretamente nos da las pautas del agravado, el culposo agravado. El homicidio culposo, recuerdan ustedes que por negligencia, impericia, observancia de los deberes, quien mata a otro.
Se agrava cuando se mata mediante un vehículo automotor y se agrava aún más cuando quien conducía ese vehículo automotor o tenía ingesta de alcohol o conducía bajo sustancias estupefacientes o con exceso de velocidad a una velocidad determinada, cuando después de atropellar a la víctima la abandona, etc. ¿Sí? Es decir, tengan en cuenta ese porque no está en todos los códigos, no está en todos los manuales y muchas veces se pasa por alto. Bien. Unidad número 2, lesiones. Me dijo el doctor Rebollo que había dado lesiones también. Llegaron a haber lesiones leves, graves y gravísimas. Pregunta de parcial, a ver si alguien se anima a contestarla. Si a mí me sacan un ojo, ¿sí? Del modo que sea, pierdo un ojo, ¿qué tipo de lesión es? ¿Grave? Perfecto, ¿por qué? Porque no es gravísima ni leve. Porque el código lo dice. No, no dice si me sacan un ojo. Si el que pierde un ojo... No, No, no dice. pero está hablando está hablando de una debilitación permanente Ahí de está. la salud de un sentido. Claro, Habla de debilitación permanente, no de pérdida. exacto, ese es el fundamento. Porque tenés el otro ojo, tal cual. Es por eso, Claro, tal cual. igual que en un riñón, un pulmón o cualquier cosa que haya dos. Tal cual, No tal se cual. pierde el órgano. No se pierde el sentido. Yo perdería el sentido si pierdo los dos ojos o si fuese tuerto y me sacan el otro. Si pierdo uno solo, el sentido no lo pierdo. Hay una debilitación permanente. Ese es el argumento por el cual es una lesión grave y no gravísima. Y si me sacan un brazo, Tampoco, porque tiene el otro. pero no es un sentido el brazo. ¿Es un órgano? Tampoco. No. Es un miembro. Y entonces, Elena, si es un Un miembro, un miembro. ¿y lo pierdo o me lo debilitan? Cada Lo brazo, debilitan, los dos porque brazos son un miembro. ¿Cómo lo interpretamos? cada brazo es un miembro. Y entonces, ¿qué es grave o gravísimo? Grave. ¿Alguien piensa que es gravísima? Estoy leyendo el código, ¿eh? Sí, sí, es que así es. Esto. Inutilidad permanente. La pérdida de un sentido. No, gravísima de un sentido, de un órgano. Ah, de un sentido, de un órgano, de un miembro, dice la gravísima también. La De pérdida un de un miembro. miembro. Si pierdo un brazo, ¿perdí un miembro o tengo que perder los dos brazos? Wow. Bueno, la de los brazos es un tema a reflexionar Es, para una vez que sí, viene el tema de lesiones, después me digan qué entiende cada uno. Yo no le logro no logro encontrar la respuesta. Hay jueces que dicen una cosa, jueces que dicen otra, autores que dicen una cosa, autores que dicen otra. Con los ojos, con los órganos estamos todos de acuerdo. Los ojos tengo que perder los dos, los riñones tengo que perder los dos, los pulmones los tengo que perder los dos. Con los brazos es un tema. Tanto el artículo 90 como el 91 habla de un miembro. Sí. De un miembro. Bueno, es un tema Bueno, para estudiar bien y reflexionar. Lesiones usted entonces, dirá. leves, graves y gravísimas, que ya las dio el doctor Rebollo. Se agravan las lesiones por los mismos motivos que se agrava el homicidio. Es decir, cuando una lesión se da en el marco de cualquiera de los incisos del artículo 80, tiene un aumento en la pena. Sería lesión grave porque, por más que sean dos, se toman individualmente. Entonces, para que sea gravísima, tendría que perderse ambos brazos. Sí, ese es el argumento de quienes sostienen que es grave. Por el contrario, los que sostienen que es gravísima te dicen que miembro es cada uno de los brazos. No es pacífico la resolución de esto. Pero bueno,
Lesiones está. Bien. Abandono de persona. Perdón, ¿aborto se llegó a dar o no? Sí, Aborto sí. Bien. sí. Aborto hoy por hoy es muchísimo más sencillo para estudiar que lo que era en el cuatrimestre pasado. Con la reforma del 86 no hay más dudas, ¿verdad? Lo que no se pueden equivocar es cuáles son los presupuestos del aborto, qué tiene que haber para que exista la figura del aborto. Tiene que haber una mujer embarazada, tiene que haber un feto con vida y se tiene que producir la muerte del feto. Si me falta una de esas tres, no hay aborto. ¿Está bien? Presupuesto del aborto. Esas tres cosas. Si me falta una, no podemos hablar de aborto. Otro tema importante respecto del aborto. El momento, si lo dijo el doctor Rebollo, me avisan y avanzamos. ¿Cómo distingo yo en qué momento deja de ser aborto para pasar a ser homicidio la acción? ¿Sí? ¿Se entiende? Yo, si mato a un bebé recién nacido, estoy cometiendo un homicidio, está clarito. Yo, si mato a un feto dentro del seno materno, estoy cometiendo un aborto, está clarito. Ahora, si yo mato durante el nacimiento, ¿qué acción es? ¿Qué delito estoy cometiendo? Uno tiene una pena que me voy a mi casa y espero el proceso en libertad, y el otro no, el otro me quedo preso hasta el día del juicio. Así que, bueno, para poder diferenciar esto tenemos que entender cuándo es el momento del nacimiento. ¿Sí? A partir del nacimiento se comete un homicidio, antes del nacimiento se comete un aborto. Siempre estamos hablando de que no hay consentimiento de la mujer y que ahí es intencional la muerte, ¿verdad? Estamos hablando no del 86, sino que estamos hablando del 85. Durante, El sí, nacimiento, digamos, es cuando cuando se le corta el cordón umbilical, ahí se considera que ya está nacido. bueno, no es ese, Ah, no ese es el momento. Esa era una de las posturas que eh, quedó en desuso. Hoy por hoy se considera nacimiento y a partir de ese momento comienza la protección en los términos del 79, comienza la protección por la figura del homicidio, depende si es cesárea o parto natural. Si es parto natural, con la primera contracción expulsiva, es decir, cuando comienza el trabajo de parto. Ahí se entiende que comenzó el nacimiento. Si yo mato al bebé a partir de ese momento, estoy cometiendo homicidio, no estoy cometiendo aborto, que es una pena de 8 a 25. Si es antes de ese momento, estoy cometiendo aborto, no estoy cometiendo homicidio. Si fuese por cesárea, se entiende que comienza el parto, comienza el nacimiento, perdón, comienza el nacimiento con el primer corte quirúrgico. El primer corte comenzó el nacimiento. A partir de ese momento, quien mata a ese bebé está cometiendo el delito de homicidio y no de aborto. Es decir, el Código Penal protege la vida en forma integral, desde la concepción hasta la muerte. Hay un corte claro que es el nacimiento. Hasta el nacimiento lo protege mediante la figura del aborto, a partir del nacimiento lo protege mediante la figura de homicidio. Bueno, ¿cuándo es ese momento? Cuando, en los momentos que lo acabamos de decir. Entonces tenemos lesiones ya dado, aborto dado. Abandono de persona y omisión de auxilio. Y ya liquidamos la unidad número 2. Artículo 106 del Código Penal. Dice así: el que pusiera en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonándolo a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar, o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con pena de prisión. Ordenémonos como habíamos dicho que se estudia la materia. ¿Bien jurídico protegido cuál es? La vida. ¿Sí? Seguimos con delitos contra la vida. Sujeto activo de este delito, del delito de abandono de persona, ¿quién puede ser? Cualquier persona.
En principio cualquier persona. No debe, la norma no me exige ninguna calidad específica en el sujeto activo. Lo mismo en el sujeto pasivo, no me exige ninguna calidad específica. ¿Cuál es el verbo típico? La acción típica. Poner en peligro. Exacto. Poner en peligro la vida o la salud. Eso es. Poner en peligro. Muchísima gente confunde esto y dice que la acción típica es abandonar. No. Yo puedo abandonar a cualquier persona y no pasa absolutamente nada. Para que se configure el tipo penal, tiene que existir un riesgo real contra la vida. Si no existe riesgo real contra la vida o la salud de la persona, no hay tipo penal. ¿Sí? Estamos todos muy acostumbrados a escuchar en la tele que cualquier persona que se va de un lugar y deja a alguien hizo abandono de persona. Bueno, no es así. Si no hay peligro real, no hay abandono de persona en los términos ¿verdad? No hay tipo penal. La acción entonces es poner en peligro. Y los modos comisivos, ¿protege también la integridad física? Sí, claro. Los modos comisivos, perdón, son dos. O, me explica la verdad. Abandono o desamparo. Abandonar o poner en situación de desamparo. Abandonar o poner en situación de desamparo. Si es un bebé, con el solo abandono se configura el delito. Depende. Si yo dejo al bebé absolutamente solo en una casa encerrada, ¿sí? Sí, por supuesto. Y cuando no, quizás si yo tuve intención de matarlo, se va a configurar un delito de homicidio. Ahora bien, si yo abandono a ese bebé, yo soy el padre de ese bebé, y lo dejo con la madre y no lo vuelvo a ver nunca más, no hay abandono de persona porque no hay peligro para la vida de ese bebé, porque está con la mamá. ¿Se entiende? Si yo abandono a un bebé, yo soy mamá, nace mi bebé en el hospital, y el mismo día que nace, yo me voy de ahí, me voy del lugar, ¿sí? Lo dejo a mi bebé ahí, no hay peligro para ese bebé, porque está dentro de un hospital. No corre peligro la vida, más allá de lo reprochable que pueda ser la actitud. No comete el tipo penal del 106 porque no hay peligro para la vida. Para que haya 106 tiene que haber peligro para la vida, por medio de abandono o de situación de desamparo. Si lo dejas sin el cuidado de nadie más, sí. Pero ahí tenés que distinguir vos cuál es la intención de la persona. Si la intención es dejar a un bebé en una terraza con la puerta cerrada sin que nadie pueda tener acceso a brindarle comida, a alimentarlo, a sacarlo del rayo del sol, si tuvo intención de matar, vas a cometer un homicidio. De lo contrario, como pusiste en peligro la vida, vas a cometer el delito previsto en el 106. Es decir, puede ser cualquier persona quien coloca en situación de abandono, de desamparo, perdón, abandonándolo a su suerte, puede ser cualquier persona. Por el contrario, fíjense ustedes que dicen, abandonando su suerte a la persona que deba mantener o cuidar, o que el mismo autor haya incapacitado. Acá nos tenemos que remitir a algo que se conoce como fuente de garante, ¿sí? La persona que comete el delito, para cometer el 106 por el medio de abandono, ¿sí? Tiene que estar en una situación de garante respecto al sujeto pasivo. ¿Cómo se encuentra una persona en posición de garante respecto de otra? Puede ser porque lo determina la ley, puede ser por contrato, o puede ser por la actitud previa de esa persona. Ejemplo, por contrato. Soy maestra jardinera, tengo a mi cuidado 3, 4 niños. ¿Qué hago? Están bajo mi responsabilidad, están bajo mi cuidado. Los dejo, los abandono a su suerte, los dejo solos y pongo en peligro la vida. ¿Está? Yo estoy en una posición de garante respecto de eso. Otra situación de garante. Con mi actitud, ¿sí? Con mi conducta, yo dejé a una persona incapacitada, dejé a una persona inhabilitada de valerse por sí misma.
estoy en posición de garante respecto a esa persona. En ese momento, obviamente, no me voy a tener que hacer cargo para toda la vida de una persona que alguna vez choqué. No, por supuesto que no. El código no exige eso. Sino que exige que, al yo haberlo dejado incapacitado, imposibilitado, me coloco yo mismo en una posición de garante respecto de ese y no lo puedo abandonar. Si lo abandono y ese abandono genera peligro para su vida, estoy cometiendo el artículo 106. ¿Está bien? Tenemos dos medios comisivos entonces. Uno que me exige la posición de garante y otro respecto de la totalidad de las personas. Se concreta el delito, se consuma cuando existe el peligro, cuando se pone en peligro. Ahora bien, si a consecuencia de este abandono resulta un grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima, la pena se aumenta. ¿Sí? Es un agravante. Y si como consecuencia de esto se produce la muerte de la persona, la pena se va de 5 a 15 años. ¿Está bien? Una cosa es poner en peligro, otra cosa es que se dañe el cuerpo o la salud, y otra cosa es que se produzca la muerte, como consecuencia de mi abandono, siempre estamos hablando. ¿Sí? A mayor consecuencia, mayor escala la pena. El artículo 107 establece que se van a aumentar aún más las penas cuando esto lo realizan, como preguntaba el compañero, los padres respecto a los hijos. Aumentarán el máximo del mínimo en un tercio cuando el delito fuera cometido por los padres contra los hijos y por estos contra aquellos o por el cónyuge. ¿Sí? El Código Penal siempre trata de privilegiar la institución de la familia, y de este modo no es lo mismo quien abandona a un hijo o quien abandona a un padre que quien abandona a un desconocido. No es la misma situación y por lo tanto tiene un mayor reproche penal que se expresa con mayor monto de pena. ¿Sí? Acá sí necesitamos, si el código exige, una calidad específica para ser autor. Tengo que ser padre de, o hijo de, o cónyuge de, para poder cometer. De lo contrario, nunca voy a cometer el 107. El 108 es la omisión de auxilio. Tiene una pena que es de multa directamente, no tiene pena de prisión. Y castiga al que, encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años o a una persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle auxilio necesario, cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediatamente a la autoridad. ¿Está bien? Acá yo voy a cometer el delito cuando encuentro a un menor de 10 años o a una persona herida o inválida. El código me exige a mí que me arriesgue de algún modo para poder salvar o ayudar a esa persona. No, bajo ningún punto de vista. Lo que sí me exige a mí es no que me arriesgue, sino que dé aviso a la autoridad. ¿Recuerdan, no sé si recuerdan, el accidente de Rodrigo Bueno, el cantante? Bueno, Rodrigo se mata en la ruta y las cámaras del peaje, luego del accidente, habían tomado a una camioneta blanca que pasaba por el lugar. La camioneta no frenó en el accidente a ver qué había pasado ahí, sino que siguió de largo. ¿Sí? Y en los medios de comunicación se habló mucho de que qué delito cometieron, porque lo dejaron ahí abandonado. No omitieron, mejor dicho, prestarle el auxilio necesario a una persona que estaba herida, necesitando auxilio. Podrían haberlo salvado, no lo sabemos. Lo cierto es que se ve en el video como la camioneta pasa y sigue derecho. ¿Por qué estas personas no tuvieron ningún tipo de responsabilidad penal? Porque cuando paran en la cabina del peaje, lo primero que hacen es dar aviso que había un accidente en el kilómetro tanto, no sé. ¿Sí? Es decir, no prestan el auxilio pertinente, sin embargo dan aviso inmediatamente a la autoridad. Por lo tanto, no son responsables del 108. El código no exige, repetimos, no exige que uno sea un héroe, no exige que uno se arriesgue por los demás, sino que exige que, si no lo haces porque tenés miedo, porque podés correr riesgo para tu integridad, dar aviso a la autoridad. Bien, 107 y 108 ya están. Por lo tanto, terminamos la unidad número 2. Vamos a comenzar con la unidad número 3. En caso de haber incapacitado a una persona, por ejemplo, atropellar a un peatón, ¿hasta qué punto uno es garante de esa persona? Bueno, el ejemplo que vos estás poniendo, lo que pasa es que queda, es pertinente por supuesto, pero queda comprendido en el 84 bis. El 84 bis. El homicidio culposo se agrava cuando vos atropellás a una persona y te vas del lugar. Es decir, el legislador previó
taxativamente muchos ejemplos donde aquellos conductores automovilísticos atropellan y se van. Atropellan por ir en exceso de velocidad, siempre por la conducción imprudente. Atropellan por estar alcoholizados. Todos esos ejemplos que ya están previstos en el 84 bis, a mi modo de ver, siempre van a encuadrar en ese artículo. Por eso muchas veces cuando se habla de un accidente de tránsito, es un homicidio doloso con dolo eventual, yo creo que desde que se incorporó el 84 bis es muy difícil encuadrarlo en dolo eventual cuando el culposo contempla expresamente esta posibilidad. Antes del 84 bis, sí, yo entiendo que un tipo que va por una calle de barrio, de la máxima 40, que va a 120, y se tuvo que haber representado la posibilidad de matar a alguien. Ahora, si el legislador en un artículo específico me dice, cuando va en exceso de velocidad y atropella por su conducción imprudente, mata a alguien, es homicidio culposo agravado, ya me cuesta mucho ver cómo lo saco de ahí. Está expresamente previsto, que es el caso que vos me estás diciendo. Imagínate que vos en vez de atropellar en un auto, ¿sí?, lo atropellás a caballo. Vas a caballo, cruza un tipo, pum, lo pasaste por arriba, estás en posición de garante de esa persona y si lo dejas abandonado sin nadie alrededor, estás cometiendo el 106. Bien. Unidad número 3, entonces, delito contra el honor. Me preocupa un poco porque si hubo poca participación en la unidad número 1 y número 2, que son generalmente las que más se dan a la charla, en esta me quedo solo contra el honor. Bueno, delito contra el honor. Bien jurídico tutelado, como su nombre lo indica, el honor. Lo primero, ¿eh? No. Honor. Lo primero que tenemos, no está solo. No, Mónica, ahí siento un apoyo, pero bueno. Honor. Lo primero que tenemos que determinar es el concepto de honor. ¿Qué entendemos por honor? De acuerdo al autor que ustedes lean, van a ver una u otra definición de honor, más o menos van todas por el mismo lado. ¿Sí? A grandes rasgos, sí, Massino, perdóname, vos en el chat estás activo, después, distinto es ver la cara, Bueno, una definición concreta y que sirve mucho para esta unidad es entender al honor como un derecho personalísimo que tienen las personas a sentirse respetadas frente a sí mismo y frente a los demás. ¿Sí? Cuando decimos derecho personalísimo, deben recordar, significa que es propio, es inherente a la persona humana. Lo tenemos solo los seres humanos y se extingue con la muerte. ¿Tá? Hay mucha gente que tiene mascotas como si fuesen hijos. De hecho, tuve una perra que tenía un trato privilegiado en mi casa. Sin embargo, mi perra no tenía honor. Porque los derechos personalísimos son inherentes a las personas humanas. Todos tenemos familiares que han fallecido. Los muertos no tienen honor, porque los derechos personalísimos se extinguen con la muerte. Por lo tanto, por más que nos duela, los derechos personalísimos son inherentes a la persona humana y se extinguen con la muerte. Vamos a ver en esta unidad, definición de honor. El Código Penal realiza es decir, protege al honor desde un aspecto integral. ¿Sí? Protege el honor desde un aspecto objetivo y desde un aspecto subjetivo. El aspecto objetivo del honor se vincula frente a cómo me ven los demás. Se vincula a la fama o al crédito que yo tengo. Yo puedo tener fama de buen alumno, puedo tener fama de estudioso, puedo tener fama de no faltar nunca a trabajar, de ser muy aplicado, etc. Esa es la fama, el crédito que uno tiene frente a los demás, frente a la sociedad. El aspecto subjetivo del honor se vincula con la autopercepción, con cómo me siento yo conmigo mismo. Se vincula con la honra, no con los demás, sino conmigo mismo. El Código Penal protege el honor desde los dos aspectos, desde el objetivo y desde el subjetivo. Protege que no me difamen, no me desacrediten, y tampoco me deshonren. ¿Sí?
Me protege frente a la fama que yo tengo con los demás y me protege también frente a cómo yo me siento conmigo mismo. Aspecto objetivo y subjetivo del honor. Los delitos contra el honor se encuentran previstos en el artículo 109 y siguientes. Y las estrellitas de la unidad son la calumnia y la injuria. El artículo 109 dice, la calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública será reprimida con multa. Bien. Sujeto activo puede ser cualquier persona, sujeto pasivo puede ser cualquier persona, la acción o verbo típico ¿cuál es? La falsa imputación, no. Difamar, tal cual. Pero difamar, imputar. 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 Imputar es la Imputar. acción o verbo típico. Ahora, esa imputación debe ser falsa. Debe ser falsa. Si no es falsa, no es calumnia. Podrá ser otra cosa, pero no es calumnia. Yo tengo que conocer que lo que yo estoy diciendo es falso. ¿Sí? De lo contrario, no encuadra en el 109. Me falta uno de los elementos del tipo. Fíjense ustedes acá que el artículo, el propio artículo, me da un sinónimo. Me dice la calumnia o falsa imputación. Esto es muy particular, no se da casi nunca, que me dé un sinónimo de lo que significa el tipo penal en sí. Calumnia es imputar falsamente. Calumniar significa imputar falsamente. ¿A quién tengo que imputar falsamente para que encuadre en el 109? A una persona física determinada. ¿Qué quiere decir física determinada? Si yo digo ahora que uno de los varones que se encuentra en esta reunión ayer a la noche cometió un robo, por ejemplo, ¿puede él querellarme por calumnia? Sí. ¿Quién me va a querellar? Debo decir No que dio nombre. dar No no. dio nombre. Personas físicas. Claro. Si yo di por sentado, les pido disculpas, que todos sabemos lo que significa querellar. Quizás sí, por las dudas se aclara esto. ¿Recuerdan ustedes que hay distintos tipos de acciones en el Código Penal? Las acciones, los delitos de acción pública y los delitos de acción privada. Pública. Dentro de la acción pública tenemos los dependientes de instancia privada, que están todos vinculados a la integridad sexual. ¿Bien? Los delitos de acción pública, para refrescarlo rápidamente, son aquellos donde, frente a la comisión del delito, el Estado inicia de oficio la investigación y averiguación de la verdad. Es decir, frente a un robo, frente a un homicidio, no hace falta ningún tipo de denuncia. Obviamente, si hay una denuncia mejor, pero si no, se inicia toda la maquinaria estatal, se pone en funcionamiento hasta encontrar al autor del delito. Delitos de acción pública. Los delitos de acción pública dependientes de instancia privada, integridad sexual, ¿sí? El Estado no puede intervenir hasta que la víctima no diga, sí, quiero instar la acción. A mí me abusan sexualmente, si yo no hago la denuncia, no digo quiero instar la acción, el Estado no puede avanzar en esa investigación. Me van a respetar a mí, mi pudor, o mis ganas o no de instar la acción, si se quiere. El día que yo digo quiero instar la acción, después no me puedo retractar, no puedo decir, no, perdón, la verdad que no quería hacer nada. No, se pone en funcionamiento la maquinaria estatal, imaginen una bola de nieve que comienza a correr, con el objetivo de establecer la verdad y castigar al culpable. Por el contrario, los delitos de instancia privada, que son 4 nada más, uno es la calumnia o la injuria, ¿sí? El Estado no va a intervenir, si bien es delito, el Estado no va a intervenir, sino que es casi como un proceso civil, por decirlo así a grandes rasgos, ¿no? Esa instancia de parte. El particular ofendido en su honor, en este caso, tiene que formular lo que se conoce como querella, no como denuncia, como querella. Tiene que formular la querella. Tiene que producir la prueba y tiene que avanzar en el proceso. ¿Sí? Tiene que estar presente en el proceso e impulsarlo. De lo contrario, el proceso, como un juicio civil. Si yo no impulso, el proceso se queda ahí.
se queda paralizado. En este caso es lo mismo. Yo como particular ofendido del menor tengo que impulsar el proceso hasta conseguir la conciliación o la sentencia o de la forma que culmine. Si yo no acciono, el Estado no acciona en mi nombre. ¿Tá? Por eso decía, si puede querellarme a alguien, uno de los varones del grupo, cuando yo lo digo hacia grandes rasgos. No, porque como dice acá el compañero, tengo que dar el nombre. La persona física tiene que estar determinada. Distinto es, perdón Darío, porque te veo solo a vos, distinto es si yo digo Darío Luca, en el día de ayer, a la noche cometió un robo. ¿Sí? Es distinto. Esa persona física determinada debe estar determinada o también puede ser determinable. Para que sea determinable, no tiene que haber lugar a la duda. ¿Tá? Si yo dijera, imaginemos que acá de los presentes hay no sé, un líder de comisión, o dos líderes de comisión, mejor dicho. ¿Está? Y son dos líderes de comisión, los dos son varones. Yo digo, el líder de la comisión ayer a la noche abusó sexualmente de una persona. ¿Puede alguno de los dos querellarme? No, porque hay lugar a la duda, no es determinable. Puede ser uno u otro. Distinto si yo digo el presidente de la Nación Argentina. No doy nombre y apellido, sin embargo, no hay lugar a dudas a quien yo me estoy refiriendo, porque hay uno solo que ocupa ese cargo hoy por hoy. ¿Está bien? Persona física, determinada o determinable. ¿Yo de qué la tengo que imputar? Siempre falsamente, si me falta el elemento falsedad, no hay calumnia. La tengo que imputar falsamente de un delito concreto y circunstanciado. Cuando decimos delito, quedan afuera todas las contravenciones, las faltas administrativas. Si yo imputo falsamente a Darío de que todos los días llega tarde a su trabajo, será una falta administrativa en el ámbito laboral, no da lugar a la querella porque no lo estoy imputando falsamente de un delito. Si imputo falsamente, es decir, digo que alguno de los presentes con nombre y apellido cruza todos los semáforos en rojo, tampoco es delito. Delitos son aquellos que están previstos en el Código Penal argentino o leyes complementarias. Concreto y circunstanciado. Ejemplo, yo digo, todos los políticos son chorros, como se escucha en la tele constantemente. Ser chorro no es un delito concreto, el delito concreto será robar, desapoderar ilegítimamente. ¿Sí? Tengo que decir cuál es la acción, no puedo decir a grandes rasgos son todos violadores, son todos chorros, eso no da lugar a la querella, no da lugar a la querella. Y circunstanciado significa que tiene que estar descrito en tiempo, modo y lugar. ¿Sí? Yo tengo que decir que fulano de tal, con nombre y apellido, persona física, siempre física, determinada, con nombre y apellido, el día tal, en tal lugar, cometió tal delito. Todo eso tengo que decir para dar lugar a la querella. Fíjense ustedes que no cualquier dicho, qué sé yo, a mí me gustan los programas de Chimento, y yo escucho casi todos los días intrusos que dicen, yo te voy a denunciar por calumnias e injuria. Bueno, la calumnia no es tan sencilla de probar. ¿Sí? Fíjense todo lo que tiene que hacer el autor para que dé lugar a la querella por calumnia. Ese es bastante... Se tienen que dar muchos elementos típicos. ¿Sí? Delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública. Y acá volvemos a ese breve repaso que hicimos. ¿Cuáles son los delitos que dan lugar a la acción pública? Bueno, por descarte los separamos de los que son dependientes de instancia privada. Y de instancia privada concretamente. ¿Está? Yo tengo que imputar falsamente, no puedo imputar falsamente a una persona de no pasarle alimentos al cónyuge, porque eso no es un delito de acción pública. ¿Está bien hasta acá? Perfecto. Bárbaro, bárbaro. A partir del año 2009, la Corte Interamericana, en realidad fue en el 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino porque la legislación en materia de delitos contra el honor, lo que estamos viendo justamente ahora, cercenaba la posibilidad del debate democrático, la posibilidad del control del pueblo frente a sus gobernantes. Porque no había excepciones. Cualquier persona que dijera algo malo de un político, de alguien que
ocupa un cargo institucional, ¿sí? Podía ser víctima de una querella. Víctima, bueno, podía estar sometido a una querella, ¿sí? A partir de ahí, el caso se llama Kimmel, con K. Kimmel, en el aula virtual está la ficha técnica del caso y un breve resumen. A partir del fallo Kimmel, la Corte Interamericana condena al Estado argentino por responsabilidad internacional y ordena, por decirlo de alguna forma, ¿no? que modifique todos este tipo de delitos, que modifique su normativa en lo que tiene que ver a los delitos vinculados al honor. Eso fue en el año 2008, en el año 2009 rápidamente, primero se bajan las penas, ahora la calumnia y la injuria tienen exclusivamente pena de multa, antes tenían pena de prisión, leve pero de prisión, ahora es solo multa. Por un lado eso se disminuye la pena, y por el otro lado se agrega esta segunda parte que vamos a leer ahora, que dice así: en ningún caso configurarán delito las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. ¿Ah? Por lo tanto, esto lo vamos a repetir a lo largo de esta unidad muchísimas veces, porque en todos los artículos se incluyó esto, tomando el legislador nacional como parámetro lo dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Kimmel, y que no dé lugar a la duda. Es decir, en todos los artículos incluyó estas dos excepciones. Por lo tanto, dice que no van a configurar calumnias expresiones referidas a asuntos de interés público. ¿Qué es una expresión referida a asuntos de interés público? Debe entenderse al asunto de interés público como todo aquello relativo a la organización político-social del Estado. Todo aquello vinculado a la organización político-social del Estado. Todo eso va a ser de interés público. ¿Con qué objetivo es esto? Con garantizar y transparentar el control democrático. ¿Cuál es la idea básicamente? Yo vivo en Loma de Zamora. El intendente de acá se llama Martín Insaurralde. ¿Cuál es la idea? Que si yo digo que Martín Insaurralde realiza actos de corrupción, no puedo estar yo sujeto a una querella de él y que a mí me condenen por decir eso. Porque de ese modo es muy difícil el control democrático. ¿Está? Él, al ponerse voluntariamente en un cargo electivo, ¿sí? Voluntariamente también asume este compromiso o esta responsabilidad de, por decirlo burdamente, bancarse que la gente cuestione su gestión. ¿Está bien? Ahora, cuando decimos que es todo aquello concerniente, todo aquello relativo a la organización político-social, no están incluidos exclusivamente los políticos, ni los miembros del Poder Ejecutivo. Están incluidos acá absolutamente todas aquellas personas que tengan algo que ver con la organización del país. Ejemplo jueces, ejemplo fiscales, ejemplo defensores, ¿sí? Ejemplo obispos. ¿Tá? Es decir, la idea es que yo pueda expresarme libremente y tranquilamente para garantizar así la transparencia democrática y que esas personas no me puedan querellar a mí. Imaginemos que yo soy gobernador de la provincia. Mónica dice que yo en el día de ayer abusé sexualmente de un compañero de acá, de Zárate, ¿sí? Yo la querello a Mónica por el 109. ¿Cuál es la excepción que ella tiene que plantear? Que los asuntos de interés público de ningún modo configurarán delito de calumnia. Los asuntos de interés público de ningún modo configurarán el delito de calumnia. Ahora bien, ojo, porque el ejemplo que yo acabo de poner es de abuso sexual. La idea de esto es garantizar siempre el control en lo que tiene que ver con la organización del país, justamente con actos de corrupción o con alguna cuestión relativa al manejo de fondos. Recuerdan todos el caso de Nisman, por supuesto. Deben recordar también que después del fallecimiento del fiscal Nisman aparecieron unas fotos de él con una chica, con unos globos, con pintado, qué sé yo. Imaginemos que Nisman está vivo. ¿Sí? ¿Puede querellar a aquellos que
propagaron esas fotos diciendo que él iba a esos lugares y gastaba dinero en fiestas y qué sé yo, ¿daba lugar a la querella? ¿O yo puedo interponer esta excepción? Mm, No da, en principio da la sensación no, que no da lugar a la querella porque es un asunto vinculado a su vida privada, no hace la organización del país. Por lo tanto, no es una cuestión de interés público lo que él haga en su vida privada. Distinto es si yo dijera que él, con fondos de la Fiscalía AMIA, con fondos extraídos de la Fiscalía AMIA, iba a gastarlo en esos lugares. Porque ahí ya sí hay una relación directa con el manejo de fondos por parte de él. Eso habrá que analizarlo caso a caso. Si tiene prueba de eso, si toma dominio público, ¿cómo es? No entiendo más sino la pregunta. Si tiene prueba de qué. Si yo tengo prueba del delito que le imputo, se pierde el elemento falsedad. Por lo tanto, no es 109. Yo tengo que saber si Sí, lo que imputo es falso, ¿eh? no, ¿me escuchás? Sí. Ah, ahora sí, no, pues estaba hablando pero tenía el micrófono apagado. Bueno. Yo te estaba escribiendo a medida que ibas hablando y no lo viste, por eso quedó colgada la pregunta. Perdón. Pero claro, en este caso, el caso, por eso dije sí, claro, porque, o sea, cuando vos dijiste los afiches eran respecto de su vida íntima, es una cosa. Ahora bien, si decís que él hacía todo eso con los fondos de la fiscalía, ahí ya cambia la historia porque es otra cosa. A eso es lo que quería decir, sí, claro. Exactamente, exactamente. ¿Sabés dónde se dio eso concretamente? Cuando se acusó a un chofer de un miembro del Poder Ejecutivo Nacional. El tipo está vinculado a la organización política, tiene un cargo electivo. No, no, él es chofer. Ahora bien, si él transporta dinero que su jefe eh, extrae de cuenta de fondos públicos para que lo lleve a la casa, para que lo lleve al amante, o para que haga determinada cuestión, ya él deja de ser una cuestión ajena al interés público. Ya pasa a ser una cuestión de interés público. Bien, eso es la calumnia, la falsa imputación de un delito concreto y circunstanciado contra una persona física determinada. ¿Está? Perdón, dijimos dos excepciones. La primera tiene que ver con el interés público, y la segunda dice las que no sean asertivas. Asertivo es afirmativo. No sé si alguno de ustedes lo veía la noche a Fantino. Bueno, Fantino, el conductor de tele. Fantino es un muchacho que esto evidentemente lo tiene muy claro, está muy asesorado por sus abogados para evitar las querellas, porque fíjense ustedes, si alguno lo recuerda, lo sabrá, que habla todo el tiempo en potencial. Él dice, fulano de tal habría estado en tal lugar y habla en potencial, ¿viste? Y habría recibido tal cosa, y habría estado con fulano de tal. Todo el tiempo en potencial. Habría deja la duda. No es asertivo. Al no ser asertivo, no constituye el delito de calumnia. ¿Está? Esto surge de un fallo de la Corte Nacional del año 86, también está en el aula virtual, que se llama Campillay. En Campillay lo que establece la Corte son tres modos por los cuales el periodismo, los editores periodísticos, la Real Malicia, tal cual, por los cuales el periodismo puede eximirse de responsabilidad. Uno es hablar en potencial, citar fielmente la fuente, y el tercero, no dar el nombre de la persona involucrada. ¿Sí? En Campillay básicamente había sido así el tema. Era un tipo que se lo acusó de un robo y un posterior enfrentamiento armado con la Policía Federal. El diario en ese momento, ¿qué hace? Toma el reporte policial y dice, no me acuerdo el nombre de pila, pero supongamos, Carlos Campillay, ¿sí? Luego de un robo no sé, a un supermercado, tuvo un enfrentamiento armado con agentes de la Comisaría 24 de Policía Federal. ¿Ya? ¿El diario qué hace?
toma el reporte policial y lo publica. Conforme fuentes policiales, Carlos Campillay hizo esto, esto y esto. Campillay querella al diario, porque dice, ustedes me están difamando a mí. ¿Tá? Ustedes están afectando mi honor. Están diciendo que yo hice algo que yo no hice. ¿El diario qué es lo? El diario es condenado en primera instancia. ¿El diario qué es lo que dice? Yo cité fielmente la fuente. Mi fuente fue el reporte policial de la comisaría número 24 de Capital Federal. Es decir, yo tomo el reporte y lo publico, diciendo, conforme el reporte policial, pasó esto. La Corte del año 86, en el fallo Campillay, resuelve eso. Decir, bueno, si vos citás fielmente la fuente, donde te vale que la fuente es la policía, no es cualquier cosa, no es un vecino anónimo, es la policía, no tenés responsabilidad editorial. Lo mismo pasa si vos no das el nombre o si hablas en potencial. A partir de Campillay se incluye esta segunda excepción. Entonces, una vinculada a cuestión de interés público, número 2, cuando no sea asertivo. Calumnia. El artículo 110, injuria, dice, el que intencionalmente deshonrare o desacreditare. La deshonra tiene que ver, ¿se acuerdan? Con el aspecto subjetivo, con mi honra. El descrédito tiene que ver con el aspecto objetivo. Deshonrare, de nuevo, a una persona física determinada será reprimido con tanto. Acá entonces no tiene que haber una falsa imputación. No está el elemento falsedad. Tiene que haber una deshonra o descrédito. ¿Sí? Esto también se pregunta mucho. ¿Puede una injuria ser real? ¿Puede? Sí, absolutamente. El artículo lo que me pide es la intención, intencionalmente. Yo tengo que decirlo con una intención de deshonrar o de desacreditar, con una intención de afectar el honor de la persona. ¿Sí? Mientras yo tenga esa intención y sea inequívocamente lesivo del honor mi expresión, puede ser injuria, puede ser injuriante para la persona. Y también puede ser real. Yo siempre el ejemplo que pongo es, imaginemos que mi realidad económica es otra y comparto edificio con Mirta Legrand. ¿Sí? Mirta Legrand tiene una fama, tiene un crédito de almorzar o cenar de forma elegante, con distintos cubiertos, con mozos, en fin, ¿no? Sin embargo, yo como vecino de Mirta Legrand la veo que cuando ella llega a la casa, ella convive en el departamento con varios perros, le para pollo con arroz, lo tira al piso a la alfombra y se tira ahí con los perros, comen todos juntos, ¿no? Las patas de pollo, todo en el piso. Eso que yo estoy viendo es real. Sin embargo, si yo lo digo, ella se puede ver afectada en su crédito, en su fama frente a los demás. ¿Da lugar a la querella? Sí. Sí, absolutamente. Absolutamente. Sí, absolutamente. Bien. Tenemos una suerte de relación género-especie, ¿no? El género sería la injuria y la especie la calumnia. La calumnia es la injuria agravada. Fíjense ustedes que los montos de pena son inferiores acá. Bien. Entonces, no está el elemento falsedad, pero está un elemento específico, subjetivo, que tiene que ver con la intención. Tiene que ser intencional la deshonra o el descrédito. El legislador agrega como segunda parte, en ningún caso configurarán delitos de injuria las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Bueno, nos remitimos a lo que acabamos de decir. Nuevamente las mismas dos grandes excepciones. Y agrega, tampoco configurarán delitos de injuria los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público. Es decir, no solo cuando estén vinculadas, sino cuando guardasen relación con un asunto de interés público. Es decir, lo que se intenta hacer es no limitar el derecho a libertad de expresión. ¿Tá? Tratar de aplicar el 109 y el 110 en la mínima forma posible. ¿Tá? Primero garantizamos la libertad de expresión, después aplicamos el derecho penal. Una, porque es de último ratio el derecho penal. Y dos, porque acá el legislador me hace hincapié en que dejemos a la gente que se exprese libremente cuando no solo
esté referido a asunto de interés público, sino también cuando guardase relación con un asunto de interés público. ¿Está? A ver qué opinan de esto, si alguien quiere opinar. Este es un caso real donde el colectivo de actrices, ¿lo recuerdan? Sí, el colectivo de actrices. El colectivo de actrices lo que hace es, mediante su página de Facebook, dice, fulano de tal, con nombre y apellido, persona física determinada, que es productor teatral, realizaba casting sábanas abusando de distintas jóvenes, entre ellas fulana de tal. Esto lo realizó tal, tal y tal. ¿Sí? La persona física está determinada, es delito, es concreto, está circunstanciado. ¿Qué hace este productor teatral? Es el famoso scratch, ¿verdad? Es el famoso scratch, que está escrachado en las redes por abusar sexualmente de las chicas. Mete una querella contra el colectivo de actrices en general y contra la directora o la representante, mejor dicho, del colectivo de actrices en particular. ¿Qué dicen ustedes? ¿Prospera o no prospera esto? ¿Cómo se puede resolver? Si demuestra la falsedad, ¿quién? ¿Quién tiene que demostrar la falsedad? Está, Él, como denunciado, no tiene que demostrar nada, no tiene que probar nada. Si es falso y será calumnia. Si no es falso, no es falso, podrá ser injuria. Alexis dice que prospera, es decir, vos le harías lugar a la querella. ¿Alguna opinión en contra? No, no hay denuncia concreta de una víctima, es el escrache en redes, nada más. ¿Quienes acusan tienen que probar la veracidad? No, al contrario, para que sea no, calumnia, vos recordá que tiene que ser falso. Vos nunca podés probar algo que es falso, porque justamente es falso. Tenés que saber claro, que es falso y tenés que acusar falsamente. Si vos sospechás que es verdadero, te falta el elemento falsedad. Por lo tanto, no podemos hablar de calumnia. Te falta uno de los elementos del tipo, que es lo que hablamos cuando iniciamos. Massino condena al colectivo de actrices. Muy bien. Bueno, nadie resolvió como resolvió la jueza de la ciudad, que ella dijo que lo que está en juego acá es la violencia contra la mujer. Hay un colectivo de actrices que denuncia abuso sexual, casting sábana. ¿Sí? Por lo tanto, todo abuso sexual es violencia contra la mujer. No hay duda. Bien. Al estar en juego la violencia contra la mujer y tener jerarquía constitucional, la CEDAW, Belén do Pará, etc., ¿sí? El Estado argentino se comprometió a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. De ese modo, la violencia contra la mujer es un asunto de interés público. Es un asunto de interés público. Por lo tanto, no configurará delito ni de injuria, ni de calumnia, ni ninguno contra el honor cuando esté vinculado a un asunto de interés público. Siendo la violencia contra la mujer un asunto de interés público, la querella no puede prosperar porque no hay delito. Si se ve con perspectiva de género así. Bueno, claro, es eso justamente lo que habla la jueza en el fallo. ¿Se entiende a qué punto llega jurisprudencialmente la cuestión del interés público? No solo es, yo empecé con el ejemplo de que yo acuso al intendente, que es lo más común y lo primero que se nos viene a la mente. Sin embargo, fíjense que puede llegar a distintos niveles. En este caso, el colectivo de actrices denuncia un casting sábana, bueno, es de interés público, por lo tanto, no hay delito. Bien. Seguimos entonces. Artículo 111. El 111 se conoce como exceptio veritatis o excepciones vertidas,
Y dice así, el acusado de injuria, no de calumnia, de injuria, en los casos en que las expresiones de ningún, fíjense, de nuevo, el legislador estaba como preocupado, acá quería que no haya duda. En los casos que las expresiones de ningún modo estén vinculadas con asuntos de interés público, no podrá probar la verdad de la imputación, salvo en los siguientes casos. ¿Qué significa esto? Volvemos al ejemplo de Mirta Legrand. Yo digo que Mirta Legrand come con los perros tirada en el piso, come unas patas de pollo ahí. Bueno. Ella me querella a mí. ¿Sí? Me presenta una querella. ¿Yo puedo probar la verdad de la imputación? ¿Puedo decir lo que yo digo es verdad? No. No. No, porque no es un delito. No lo puedo probar porque el 111 establece que en principio no se puede probar. Hay excepciones que sí me permiten probarlo, si no, no se podría probar. ¿Por qué habla el 111 solo del acusado de injuria y no habla del acusado de calumnia? Porque la calumnia siempre es falsa. Nunca voy a poder probar algo que es falso, sí es falso. ¿Sí? Y esto es redundante cuando el legislador dice en los casos que las expresiones no estén vinculadas con asuntos de interés público, porque si estuviesen vinculadas con asuntos de interés público, no estaríamos hablando de injuria, porque no habría delito. ¿Sí? Entonces, en líneas generales, la injuria puede ser verdad, puede ser verdad. Yo como querellado, como autor del delito, como querellado, ¿puedo probar la verdad de lo que dije? Bueno, en principio no. En principio no. El 111 prevé excepciones. ¿Cuáles son? La primera, si el hecho atribuido a la persona ofendida hubiere dado lugar a un proceso penal. ¿Está? ¿Por qué? Para evitar pronunciamientos judiciales contradictorios. No puede ser, por ejemplo, que, imaginemos, saquemos el asunto de interés público del ejemplo del productor teatral. ¿Sí? No puede ser que al productor teatral se lo condene por abuso sexual y a mí se me condene por injurias por decir que él fue un abusador. Habría pronunciamientos judiciales contradictorios. Si hay un proceso penal iniciado, yo puedo probar la verdad de lo que dije. Punto 1. Punto 2. Si el querellante, quien se sintió ofendido, afectó en su honor, pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él. ¿Entiende? Es decir, si la persona cuya privacidad se intenta resguardar dice, no, a ver, prueba que lo que estás diciendo es verdad. En ese caso yo puedo probar. Mirta Legrand dijera, a ver, mostrá que lo que vos decís de que la forma en que como yo en mi casa es cierto. Ahí sí. ¿Por qué? Porque es el propio interesado el que está abriendo el juego a que se ventile lo que yo dije. En estos casos, si se probare la verdad de la imputación, el acusado quedará exento de pena. ¿Ah? Si yo pruebo que lo que dije es verdad, únicamente dentro de estas dos grandes excepciones, no voy a tener ningún tipo de pena. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Sí. ¿Masino, se entendió? Sí, entendí. Hoy estoy con el teléfono de mi mamá porque me olvidé el cargador, por eso no tengo ni imagen ni nada. Pero la próxima participo. No hay problema, no hay problema, gracias. Muy bien. Para hacerle la competencia a Mónica. Bueno, y para hacerme un favor a mí también. También, para que no se sienta tan Sí, solo, doctor. porque todo lo lindo de dar clases medio que se perdió este último año. Bueno, ya va a pasar. Bien, entonces, delitos contra el honor, los tres tipos penales más importantes y que no pueden no saber son 109, 110 y 111. Calumnia, injuria, expresiones vertidas. ¿Está bien? Sin embargo, siempre reiteramos que en el examen se puede tomar todo, así que habrá que leer todo. Continuamos. El 112 está derogado
El 113 dice, el que publicare o reprodujere por cualquier medio injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de esas calumnias o injurias, siempre que su contenido no fuera atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente pertinente. Este delito es el de publicación o reproducción de calumnias. No tengo que ser yo quien realice la expresión lesiva del honor. ¿Sí? Tiene que ser otro. ¿Y yo qué tengo que hacer? Publicarlo o reproducirlo. Imagino que absolutamente todos los presentes alguna vez compartieron en Facebook alguna publicación lesiva del honor respecto a otra persona. ¿Qué pasa? Generalmente, o siempre, la verdad que no sé, porque no lo tengo muy claro, ese compartir está vinculado a la fuente pertinente. Es decir, si yo cito la fuente, no voy a tener responsabilidad penal en los términos del 113. ¿Sí? Porque dice el artículo, siempre que su contenido no fuera atribuido en forma sustancialmente fiel a su fuente pertinente. Y agrega nuevamente, y para hacer caso al fallo Kimmel, que en ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Nuevamente incluye estas dos grandes excepciones, que también son redundantes, porque si fuesen asuntos de interés público o no fuesen asertivas, no serían ni calumnia ni injuria. Por lo tanto, la reproducción de expresiones que no sean ni calumnias ni injurias nunca van a ser delito, nunca van a constituir el delito de publicación o reproducción de calumnias e injurias. Sin embargo, para que no haya duda, el legislador lo vuelve a mencionar, vuelve a agregar estas dos grandes excepciones. En el 103 entonces el verbo tipo es publicar o reproducir. Y la particularidad es que lo que publico, lo que reproduzco son calumnias e injurias que profirió, que expresó otro, y no yo. ¿Bien? Bueno. 114. Cuando la injuria o calumnia se hubiere propagado por medio de la prensa en capital y territorios nacionales, sus autores quedarán sometidos a las sanciones del Código y el juez ordenará eventualmente que se los publique a costa del culpable. ¿Tá? Esta es la propagación de calumnias e injurias. Y tiene que ver más que nada con los medios. ¿Sí? Aparte de la pena que establece el Código, se puede agregar a costa del culpable, es decir, que pague, ¿verdad? Que pague la publicación en territorio nacional. Cuando dice capital o territorio nacional, se entiende que son todas las jurisdicciones del país, ¿verdad? Todas las provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 115. Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados, defensores, en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales y nodos o publicidad quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes. Esto pasa mucho, yo trabajé muchísimos años en un tribunal oral haciendo juicios orales. ¿Sí? Pasa constantemente que en el fervor del litigio un abogado le dice al otro barbaridades. Barbaridades. El 114 sería el derecho a réplica. El derecho a réplica tiene jerarquía constitucional y significa que vos puedas contestar. ¿Sí? Eso vas a ver que está acá abajo, en el 117. Pero sí, está vinculado con eso. Dicen barbaridades los litigantes. ¿Sí? Un abogado defensor, por ahí le dice al fiscal algo inapropiado, o el fiscal le dice al defensor algo inapropiado, o en los escritos se dicen cosas inapropiadas. Sin embargo, eso no da lugar a la querella por calumnias e injurias, sino que da lugar a la sanción disciplinaria que entienda el tribunal que corresponde. Sea comunicación al colegio de abogados, sea un llamado de atención, ¿tá? No da lugar al tipo penal. El 116, que tiene que ver con las injurias recíprocas, dice: cuando las injurias fueran recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, declarar exenta de penas a las dos partes. Si yo injurio, deshonro a Mónica y Mónica me deshonra a mí, no vamos a sancionar penalmente a Mónica y me van a sancionar penalmente a mí. Quedamos exentos de pena los dos y ya está. Si total nos lesionamos el honor a ambos. Y el 117
es una cuestión casi procesal. El acusado de injuria o calumnia quedará exento de pena si se retractare públicamente antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo. La retractación no importará para el acusado la aceptación de su culpabilidad. ¿Por qué digo que es algo procesal esto? Porque yo me siento lesionado en mi honor, presento la querella contra Cintia Barrientos, supongamos. Presento la querella. ¿Sí? Ella dijo algo que a mí me lesionó en mi honor. A ella se le va a correr traslado de esa querella, a ver qué tiene para decir. Si antes de contestar ese traslado o en el momento de hacerlo se retracta, es decir, dice, me arrepiento de lo que dije, lo tendría que haber dicho, algo así como vos decías, Elena, algo como el derecho a réplica, más o menos, ¿no? Es decir, la retractación no va a tener sanción penal. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Sí, sí, sí. bárbaro, bárbaro. Gracias. Bien. 117, y ahí finalizamos rápidamente con los delitos contra el honor. Traten de entrar en el aula virtual antes del parcial, del examen, mejor dicho, del final. No un día antes porque creo que no les va a dar el tiempo, traten de entrar unos días antes. Traten de mirar los videos, que por lo que notamos el cuatrimestre pasado fueron muy útiles porque todos los integrantes de la cátedra hacen mucho hincapié en el bien jurídico protegido, en las acciones o verbos típicos, en la calidad del sujeto activo cuando tiene que revestir alguna calidad en particular, y en lo que básicamente queremos escuchar el día del examen porque es la forma de estudiar la materia. Si lo miran una vez, por ahí les queda una idea, si lo miran varias, les va a salir natural. Si no les gusta mirar videos, bueno, habrá que leer algún código comentado o un manual de Derecho Penal Especial. Hay material de lectura en el aula virtual y hay muchos fallos. No solemos tomar fallos en particular, sin embargo hay algunos que son muy relevantes en determinadas unidades. Eso ya depende de cada uno, cuánto quiera profundizar en el estudio de la materia. Si yo vuelvo a insistir en que de la unidad 1 estudien bien homicidio agravado por el vínculo, estudien bien crimen y causa, estudien bien ensañamiento, estudien bien femicidio, estudien bien preterintencional y emoción violenta. Bien. Emoción violenta. Tengan bien en claro también las diferencias que existen entre la lesión leve, grave y gravísima. ¿Sí? Y respecto a la unidad número 3, fundamentalmente tengan bien en claro cuál es la diferencia entre calumnia e injuria. Para poder explayarse no alcanza con decir la calumnia es imputar un delito. Bueno, tiene muchos agregados más, ¿no? Muchos condimentos más. Bien, con esto terminamos la unidad número 3. Imagino que el doctor Rebollo el miércoles va a empezar con la 4 y 5, que son delitos contra la integridad sexual. Voy a subir videos de eso también. Sí, y el otro viernes yo daré las 7 u 8, no sé cómo, hasta dónde vamos a avanzar. Sin embargo, en cualquier reunión Zoom, si a ustedes les queda un tema pendiente de algún video que vieron o alguna consulta por un fallo que leyeron o por material de lectura que leyeron, por supuesto que se puede ir haciendo, siempre y cuando no, es decir, uno tiene previsto dar una unidad, siempre y cuando no pasemos a ver entero un tema que ya vimos. Más allá de eso, podemos ir evacuando consultas respecto a temas vistos. Fundamentalmente me parece que en relación a los videos, que con los videos no va a haber demasiadas dudas, pero por las dudas. Bien, estamos hasta acá, ninguna consulta más. ¿Nada? Bueno, entonces vamos a
a finalizar. Yo pensé que no íbamos a llegar y vimos todo rapidísimo. Decime, Massino. A ver, porque yo la verdad todavía no leí la ley. Me quiero sacar esta duda ahora respecto del aborto, entonces. Sí. Si bien yo tengo en claro en qué momento comienza la vida, o sea, a partir de qué momento se es persona y antes no y demás, no me cierra todavía cuál es entonces en sí el delito de aborto, siendo que ahora, si la mujer quiere hacerlo, eh, no pasa nada. O sea, no sé si se entiende bien mi pregunta. Sí, sí, se entiende, pero antes que nada, más que la ley, lo que nos interesa a nosotros es, está bien, uno puede estudiar los fundamentos de la ley, el porqué, etcétera. Lo que nos interesa a nosotros es relativo al Código Penal. ¿Qué se modificó el Código Penal? Todo lo demás que diga la ley, a los efectos de la materia, no es tan relevante. Sí nos interesa la modificación que se produjo en el artículo 86. Siempre que se habla de aborto, y esto pasó en todas las comisiones, hay que tener en claro algo esencial. El delito de aborto es correcto, y así está en todos los países del mundo, que esté penado. El delito de aborto implica la muerte de un feto. Después, si nosotros estamos hablando de que lo provoca un médico con el consentimiento de la mujer, es otra cosa. Ahora, si yo salgo a la calle, veo a una mujer embarazada, le pego un tiro en la panza para matar a ese bebé, eso es aborto, y eso está bien que esté sancionado penalmente. Claro. ¿Sí? Como el caso Píparo, por ejemplo. Por ejemplo, el caso Píparo. A Carolina Píparo le dispararon en la panza. Sí. Fue finalmente homicidio porque ese bebé nació y murió con posterioridad. Ah, Al claro, sí. tipo de eso Sí, se sí. condenó por homicidio agravado por arma de fuego, pero porque ese bebé pudo nacer, producto de las maniobras. Claro, nació vivo, sí. Imaginemos que no hubiese nacido, que el bebé moría en el seno materno, era aborto. De ese Sí. tipo de aborto, que es el artículo, Ajá. nadie puede estar en contra. Es como habilitar. Claro. Claro, no, yo me olvidaba que es verdad que había otro tipo, o sea, no se trata, o sea, acá entonces lo que se despenalizó en realidad es la pena para la mujer que quiere hacerlo con su voluntad. Entonces sería así más bien. Exactamente. Ahora, si a mí, el tema era este, ¿no? Si a mí me realizan un aborto, me provocan un aborto sin mi consentimiento, ahí está el problema. Es delito. Tal cual. Claro. Tal cual. Y Bien, respecto, bien. vos fíjate que eso está en el artículo 85. El 85, con Sí, la ley esta nueva, no se toca, porque nadie lo cuestiona. claro, Nadie cuestiona su vigencia. El 85 dice, el que claro. aborto será reprimido. ¿Está? Con pena de Sí. sin el consentimiento de la mujer. Claro, ahora sí entendí, claro, es verdad, porque, o sea, esa era mi duda más que nada, entonces digo, bueno, pero bien, ¿en qué cambió? Porque no, la verdad que no le di mucha bolilla ahora, porque esto es nuevo, entonces no sabía bien cuáles eran las cosas que se modificaban y demás, pero claro, ahora voy entendiendo. Recordamos en realidad que cuando nos dice el código que causar aborto, ¿qué es causar aborto? ¿Cuáles son los presupuestos del aborto? El aborto es la muerte del feto, lo que se protege es la vida del feto, no de la madre. La vida de la madre está protegida con el homicidio, se protege la vida del feto. Para que exista aborto tiene que haber una mujer embarazada, un feto con vida y que se produzca la muerte del feto producto de la maniobra abortiva. La maniobra Claro, abortiva puede ser un disparo de arma de fuego, una patada en la panza, ¿sí? O el medio que se les ocurra a ustedes. Eso está sí, sí. marcado en la ley de 3 a 10. Si aparte yo voy a robar a una mujer embarazada, del forcejeo, la tiro al piso, le empiezo a patear la panza, Y le no provocan. mato al feto, sino que Sí, también mato a ella, se produce la muerte de la mujer, se eleva hasta 15. claro. Bien. Bien, Es menor si ¿Puedo agregar? es menor si se obra con consentimiento de la mujer. Ahora bien, bien. siempre estuvo previsto como uno de los supuestos de aborto no punible. Siempre existieron los supuestos de aborto no punible. Nada más que ahora se puso un límite. Sí, había dos casos. Había dos casos, que a partir de Fall se interpretó de una forma y antes del fallo Fall se interpretaba de otra. Sí, Que con la reforma sí, quedó absolutamente superado todo eso. No hay que hablar más de esto sí, porque sí. ya está hoy por hoy.
Sin embargo, los supuestos de aborto no punibles siempre estuvo previsto que quien lo realice sea un médico diplomado. No puedo, Ujú. yo en mi casa, Claro, yo en mi casa provocarle un aborto a mi mujer porque no queremos ser papás, más allá de que los dos estemos de acuerdo, no importa. claro, el tema es que vos no, o sea, recae sobre vos porque vos no sos la persona indicada para realizar esa maniobra, digamos. Exacto, exacto. Entonces, los supuestos de aborto no punibles tenía que ser médico diplomado. Hoy por hoy, Sí. el 86 dice que no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14. Eso, la semana. Ujú. Ahora, esto antes no existía, No. no existía. Y los casos son, si el embarazo fuera producto de una violación, ¿cómo sabemos que es Ujú. producto de una violación antes de Por falta? por la mera declaración de la mujer, tengo Exactamente, entendido. declaración jurada. Eso lo decía Fall, ahora lo dice la ley. El Código Penal lo dice. La Sí, declaración jurada de la persona sí. gestante. ¿Ante quién? Ante el profesional de la salud. No es ante cualquiera. Ajá. La declaración ¿No? jurada es ante el profesional de la salud. Y el segundo supuesto es si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante. Que eso ya estaba. Exacto. En los casos Antes de estaba. riesgo de vida, el aborto practicado por un médico diplomado era no punible. ¿Por qué? Porque Ujú. nos encontramos frente a quién salvo, a qué vida salvo, la del feto o la de la Y madre. sí, ¿Sí? nada más. Por lo tanto, el aborto como delito está previsto y penado en el artículo 85. Y creo que Bien. 100% de las personas estamos de acuerdo en que así sea. Sí, no, obviamente. De eso no, Porque si yo soy madre, si yo quiero ser madre y a mí me sacan la vida de mi hijo en mi panza, no, obviamente, no. ¿Qué estamos hablando? eso Después, con la mujer quiera abortar por las razones que sean antes de la semana 14, es otra historia, es otra discusión. es tal- Podemos o no estar de acuerdo, pero ya está previsto y no es punible, ni para ella ni para el médico que lo realice. Es exactamente, así entonces, exactamente, perfecto. exactamente. Bien, listo, ahora me quedó claro. Sin embargo, cuando hablamos de aborto, arrancamos con el 85, que es el aborto Sí, sin consentimiento. Aborto sin sí, consentimiento, practicado por cualquier persona, no se requiere del sujeto activo ninguna calidad específica. no. La maniobra abortiva puede ser de cualquier modo, el que se te ocurra. Bien. Envenenamiento, disparo de arma de fuego, pata, violencia, la forma que sea. Violencia, sí. ¿Sí? Este Perfecto. artículo Sí, no fue modificado. Está igual. bien. Fue modificado el 86, me dijiste, ¿no? Exactamente. Perfecto. 86, 87 y Bien, bien, bien. 83 fueron modificados, pero el Sí, 86 no, porque, a ver, tengo el Código Civil del otro año, entonces imagínate que no tengo bien, no, no porque tengo bien eso, o sea, tendría, después me fijo en Infoley y lo pego. claro, esto es de este año, así que nadie lo tiene. Claro, es muy nuevito, por eso, y la verdad que ahora no es que digo, ay, che, bueno, no sé, voy a la librería de la facultad y lo compro, ¿viste? Es como que es Claro, más no, no. engorroso. Bueno, el 87 nos habla del aborto preterintencional. Se castiga al que Ujú. causar un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo. Ahora, el Claro, estado de embarazo tiene que ser notorio. ¿Sí? claro. Yo voy caminando por la calle, me pongo loquito y empujo a una mujer. No sabía que estaba Mm, embarazada y no tenía panza de embarazada. Se cae, claro, fallece y aborta, bueno, me falta un elemento del tipo. No sabía. claro, no sabía que estaba. Distinto de si está en la Muy bien, nada, voy, la empujo y producto de eso fallece el feto. ¿Yo tenía la intención de matar a ese feto? No. Entonces, no, causé violencia sin tener el propósito de sí, causar. Una pena claro, perfecto. intencional. Y el último Bien. es prisión de 3 meses a un año la persona gestante que luego de la semana 14, y siempre que no me dieran los Mm, supuestos previstos en el 86, es decir, que no haya sido violada y que no esté en riesgo la salud o la vida, causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare. O sea que en realidad sí se pena a la mujer,
cuando superan la semana 14 y al médico también que se lo realiza. Pero si ella dice, pero es producto de una violación, estamos en lo mismo, no es punible. Exacto. Ojo que acá no dice O médico, sea que es lo mismo. puede ser cualquiera, no médico. Claro, un médico cualquiera. Cualquiera puede ser en el 88. Vos fíjate, en el 88 tiene que Mm, darse un embarazo de más de sí, 14 semanas, primero. sí, Segundo, no tiene que estar incluida la situación en ninguno de los dos incisos del 86. Es decir, no tiene que estar en riesgo sí, la vida ni la salud. claro, No tiene que haber sido producto de una violación. sí, En todo, si se sí, da sí, todo eso, sigue siendo delito. claro, bien, Y bien, bien. finalmente dice, podrá eximirse la pena cuando las circunstancias la hicieran excusable. Las excusas absolutorias, en casos como estos, habrá que analizarlas caso a caso. Tendremos que ver en Sí, no, obviamente. A ver, lo que digo es, me parece una barbaridad. Se puede estar de acuerdo, no, no es la discusión aborto sí, no, no tiene nada que ver, pero digamos, no es lo mismo un bebecito chiquitito que ya un chico crecido. O sea, hay un montón de cosas de por medio que al respecto de esto me queda como un poquito todavía la duda, si bien lo vemos artículo por artículo, porque tenés un embarazo de 5 meses, un bebé formado. Ujú. Vos decís, no, pero me violaron, y bueno, no sé, y acá estoy, o sea, es medio complicado, o sea, es como que deja, Igual vos fíjate que en los casos de violación, que en esos casos debe existir una declaración jurada ante médico o profesional de la salud, ¿sí? sí. Es fuera del periodo de 14 semanas, ¿eh? Es Sí, decir, sí, está. Fuera de fuera de sí, pero vos semanas, pasaste la semana 14 bajo declaración jurada, decís, no, pero a mí me violaron, y pero tenés 5 meses, sí. En esos casos no es ¿qué punible. haces vos? O No, sea, ¿me realizan el aborto igual? claro, no es punible, ¿sí? No, no es delito. No es delito conforme el artículo 80 Wow, actual. bien. Claro, no, no, conforme a lo que dice ahí, está bien. Bueno, bien, bien, ¿Bien? listo. No se- Eso, sí. Más allá de todo esto, no se olviden los presupuestos del aborto. ¿Está? No, 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 para nada. Cuando yo hago hincapié, porque la idea ahora menos, ¿no? Porque ya no tiene mucho sentido hablar de FAL ¿no? Porque está muy... No, 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 ya está. Era Ya pasó. Antes, la idea cuando dábamos este tema, siempre aclarábamos, no nos vamos a poner con los pañuelos verdes ni celestes porque si no, no termina más. Acá estudiamos derecho penal. La ley dice esto, la corte dice esto. Bueno, después cada uno podrá pensar lo que quiera. Sin embargo, nosotros acá estudiamos los tipos penales. En este tipo penal lo importante que es tener en claro que tiene que existir un feto con vida, tiene que existir una mujer embarazada y tiene que morir ese feto producto de la maniobra abortiva. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Y a partir de eso podemos avanzar en el análisis de los distintos artículos. Bueno, terminamos entonces unidad 1, 2 y 3. ¿Sí? Se conectan el miércoles con Rebollo. Subir los videos nuevamente al aula, pues ya están los videos en el aula. Ya están. Se conectan con el doctor Rebollo, imagino que con delitos contra la integridad. El presente lo toma Ezequiel que es de la facultad, así que después nos pasa la lista a nosotros. Bueno, buen fin de semana.